Hola hermanos, el día de hoy, 19 de septiembre del 2019, es jueves de la 24ª semana del tiempo ordinario. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy, fíjense, pero es una memoria libre, posible, la del patrono de Nápoles, San Genaro. ¿Se acuerdan de esta historia, no? Que se cuenta con respecto a él porque su sangre, la reliquia de su sangre, se licuefactúa, porque esto está en estado sólido. Y entonces en 3 momentos del año, sobre todo hoy, 19 de septiembre, que se celebra ahí por todo lo alto su fiesta, pues entonces mueven esta urnita donde está colocada este grumo de sangre y al moverlo se vuelve líquido. Y nadie logra explicar exactamente por qué cada año, solo para esta fecha, porque enfrente está la reliquia del cráneo, entonces ahí hacen eso. El Papa lo hizo hace algunos años. Miren, él es un mártir. Resulta ser que durante la última gran persecución, la persecución general de Diocleciano, perdón, en el año 305, él era obispo en Benevento y capturaron a 4 compañeros de él, amigos de él, y él los fue a visitar allá en Pozzoli. Y resulta ser que, pues se dieron cuenta, notaron que estaba visitando a aquellos 4 que se encontraban prisioneros, y entonces lo fueron a capturar con otros 3 más, y por eso es San Genaro y compañeros mártires. O sea, realmente esa es la historia. Y entonces, fíjense, bien simpático, porque los llevaron, los metieron a las fieras, que se los comieran, y sencillamente los leones los rondaban y no se los comieron. Y entonces montó en cólera a la gente, los acusaron de magia, y entonces como era mágico aquello que habían hecho, entonces luego en la furia de la gente provocó su martirio. Hay algunas dudas desde el punto de vista ni tanto histórico realmente, fíjense, porque efectivamente ya en el año 431, pues hombre, un siglo y algo después, ya había unos relatos de este martirio de manera más fidedigna. O sea que no podemos dudar del asunto. Lo del tema de la licuefacción de su sangre, pues bueno, es una cosa que la ciencia no encuentra una explicación lógica. Nosotros sencillamente seguimos confiando en Dios. Bueno, vamos. La sangre de los mártires es semilla de cristianos, no se les olvide. Vamos a las lecturas del día de hoy. Primera lectura está tomada siempre de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4. Está terminando, son los consejos de Pablo, los consejos de Pablo a ese hijo suyo que ha engendrado en la fe. Querido hermano, que nadie te desprecie por tu juventud. Procura ser un modelo para los fieles en tu modo de hablar, en tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios, de exhortar a los hermanos y de enseñarlos. No descuides el don que posees. Recuerda que se te confirió cuando a instancias del Espíritu los presbíteros te impusieron las manos. Pon interés en todas estas cosas, dedícate a ellas de modo que todos vean tu progreso. Cuida de tu conducta y de tu enseñanza. Sé perseverante, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Consejitos de papá, consejos de padre a un hijo. Fíjense, vamos por partes. Que nadie te desprecie por tu juventud. Era un muchacho, Timoteo. Ya, bueno, ahora ya los que ya no tenemos tanta juventud, pero el desprecio es cuestión de no de años. La madurez es otro asunto, ¿no? No es cronológica. No, que nadie nos desprecie si nuestra vida está orientada claramente hacia lo que quiere el Señor. Procura, le dice Pablo, ser un modelo para los fieles en tu modo de hablar, en tu conducta, en el amor, fíjense ustedes, en la fe y en la castidad. 5 cosas. Hablar, conducta, fíjense, no solamente las palabras que sean, no, que las palabras sean coherentes con los actos. Luego, en el amor, claro, pues sí, eso es el vínculo que lo une todo. En la fe, y entonces, y en la castidad del cuerpo, en el valor del cuerpo. Fíjense ustedes, es todo un proyecto, ¿no? Preocúpate de leer de manera pública la palabra de Dios. O sea, no solo es leerla, es cuestión de, por eso Pablo habla después de exhortar a los hermanos. O sea, leer la palabra, transmitirla, animar a los hermanos a partir de ella. No descuides el don que posees que te fue conferido por la imposición de las manos. Él es un obispo. Entonces, lógico, a nosotros sacerdotes se nos ha transmitido este don del ministerio completamente inmerecido en mi caso, pero por la imposición de las manos. Y miren que lo que a mí me encanta como pon interés en tu crecimiento, dice Pablo. Hay que seguir creciendo. Dedícate a todo esto de modo que todos vean cómo vas progresando. Cuida de tu conducta, de tu enseñanza. Sé perseverante. Ay, Dios mío. Hablando de amor, porque no me puedo quedar me encantaría quedarme en esta lectura. Capítulo 7.
del Evangelio de Juan. Este es un texto precioso, precioso, precioso. Advierto que me voy a pasar unos minutitos. Se los digo con tiempo. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús les dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Vamos por partes. ¿Para qué invitó el fariseo a Jesús a su casa? Para lucirse. Porque no lo recibió como era. Que la mirada tenía que estar puesta sobre él, sobre el fariseo que había invitado a este profeta famoso para que viniera a mi casa. Nada de eso sirve. ¿Ok? Luego, la mujer es una pecadora conocida porque conocía la casa de Simón. ¿Cómo era que conocía la casa de Simón? ¿Cómo era que Simón sabía que ella era una pecadora? ¿Casualidades del destino? No. Aquí no nos engañemos. Esa es parte de la hipocresía detrás. Esa mujer, los gestos que hace son gestos de esposa. Claro que sí. Hay que decirlo con claridad. Gestos de esclava. Claro, pero es que su amor, que es un amor puro, no hay que caer en las ridiculeces en las que a veces aparecen algunos comentarios. No. El análisis del texto hay que analizarlo tal cual. Esta mujer ama mucho y demuestra el amor volviéndose una esclava, haciéndose una servidora. Esa es la clave del asunto. ¿Usted está dispuesto a llorar sus pecados? ¿Usted está dispuesto a ponerse a los pies del maestro? Ese es todo el tema. ¿Ya? A mí me sorprende. Simón, dímelo, maestro. Ay, por Dios, tanta hipocresía. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojalá tuviéramos la conciencia suficiente, el valor, la entereza de aceptar nuestras debilidades y dejarnos amar. Amar como esa mujer. Amar hasta humillarnos, ponerse a los pies de alguien, a lavarle los pies, a enjugarse. No, Señor, esto es otra cosa. Por eso necesitamos esa humildad. Quiero invitarle, yo ya sé que el tiempo pues apremia, pero el día de hoy quiero invitarles a hacer una oración que me encontré en una página, en un blog muy lindo del padre Lázaro Albar, o Albar, no sé cómo se pronunciara, no tiene la tilde. Me encanta esta oración. Padre Lázaro, mil gracias por esta oración. ¿Cuántas veces al mirarte a los ojos, Señor mío, sentía tu llamada a la conversión, a reorientar mi vida hacia un amor más grande, dejándome abrazar en el sacramento del perdón? A quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuántas veces en el silencio de cada día miraba el corazón de Jesús y descubría la fuente de su amor, que me ofrecía su perdón y su infinita misericordia? A quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuántas veces me sentí conmovido por aquella mujer arrepentida que se sintió perdonada por Jesús, que derramó sus lágrimas a los pies del Maestro, que le secaba los pies con su cabello y se los ungía con un carísimo perfume? A quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuántas veces he llorado mis pecados como la mujer pecadora, derramando lágrimas, no a los pies de Jesús, pero sí en el lecho de mi cama y en mi más íntima soledad? A quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuántas veces me he sentido incomprendido, juzgado y criticado por los demás, a pesar de que lo que intentaba y luchaba era hacer el bien y derramar amor? A quien mucho se le perdona, mucho ama. Que no sea, mi Señor, como el fariseo que te acogió en su casa, pero no te alojó en su corazón, que te invitó a una cena, pero no te ofreció el beso de la paz, que creyéndose perfecto rechazaba y discriminaba a la mujer pecadora, condenándola en vez de salvarla. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Sí, mi Señor,
Ten piedad de mí porque soy pecador, porque a veces hago lo que no quiero, porque busco tu amor y no lo encuentro, porque cuando todo se tuerce creo que me has abandonado y ya no estás ahí junto a mí acompañándome en mi camino. Y en mi soledad me siento solitario, como arrojado al vacío o al abismo. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Sí, mi Señor, ten piedad de mí porque soy pecador, porque necesito tu amor y tu perdón. Te necesito a ti y tu bendición. Amén. Que Dios les bendiga.